Vamos a iniciar con el primer punto del orden del día. Ricardo, por favor. Gracias, presidenta. Buenos días, senadores. ¿Cómo están, compañeros? El primer punto trata del proyecto de ley que prohíbe el bloqueo y la exclusión de las personas adultas mayores beneficiarias de la pensión alimentaria. Este proyecto fue presentado por el senador Amado Florentín y plantea la prohibición, ya como dice el acápite, del bloqueo y la exclusión de personas adultas mayores que son beneficiados por la ley o por la pensión alimentaria en virtud de la ley 3728 y sus modificaciones. El proyectista señala la existencia de innumerables denuncias de exclusión injusta por la autoridad de aplicación que luego de la realización de los supuestos censos que están al margen de lo que dispone la norma vigente, con este proyecto se eliminará la prohibición de ser beneficiaria de la pensión citada a aquellas personas que posean 30 cabezas de ganado. Como ya había explicado el senador Amado Florentín, no tiene ningún componente presupuestario, solo se refiere a la condición para acogerse a esta pensión de adulto mayor. Ese es el proyecto, senadora, la eliminación de este requisito que está proyectado. Presidente. Gracias, Ricardo. Está el senador Amado Florentín, creo que ya entró, pero antes de pasarle la palabra quería hacerle un comentario de mi parte. No sé si podemos proyectar la ley vigente, Ricardo. Yo tengo entendido de que la dificultad que tenemos es en el censo que continúa aplicándose de parte del Ministerio de Hacienda, más allá de los criterios que podemos debatir o no, si son buenos, malos, bien aplicados o no bien aplicados. La idea de este proyecto era de un proyecto de universalidad digamos, de la pensión para las personas de la tercera edad que no tengan otro tipo de ingresos en el último periodo de su vida. Y yo había reiterado varias veces en la discusión que tuvimos que el tema de las pensiones de tercera edad no son pensiones a la pobreza, no es que uno le da porque es pobre solamente, sino que le da un recurso a una persona que trabajó toda su vida y que llega a ese estado de desprotección por falla del sistema de protección social o por razones de la vulnerabilidad social de la sociedad, y que termina sin tener una posibilidad de tener autonomía. Eso es lo que se busca en la persona desde el punto de vista de salud pública. Autonomía, que la persona que llega a la tercera edad pueda tener un dinerito que le permita hacer cosas, digamos, para desarrollarse como una persona adulta, independiente a sus hijos, a su entorno familiar. Por eso en Europa también las políticas de la tercera edad bajan todos los montos del pasaje, de los actos culturales, de los actos deportivos, etcétera, para que la persona de la tercera edad tenga vida social, se vaya al cine, se vaya a la cancha, se vaya al teatro, se vaya a un festival, participe de todas las actividades, porque la autonomía es el mayor símbolo de salud mental y de salud física también por el desplazamiento. Entonces, a mi criterio, el problema radica en esa palabrita que está en rosado, que dice ahí, 60, mayores de 65 años de edad en situación de vulnerabilidad social. Porque esa palabrita es la que toma el Ministerio de Hacienda, y me va a corregir el viceministro Marco Eliseche, para que ellos hagan su famoso censo, etc. Y lo que no tiene explicación es que ahora personas que ya han sido adjudicadas, hoy se les retira y se les vuelve a poner a otras personas, ¿verdad? Y yo he escuchado todos los argumentos
que la gente nos ha planteado, que porque en la casa hay un aire acondicionado, entonces él ya no es vulnerable. La vulnerabilidad se da por el ingreso de renta, no porque uno tenga, yo puedo tener una casa que acumulé toda mi vida, pude tener una casa, pero hoy no tengo plata todos los meses para comer. Entonces, vivo en una casa relativamente cómoda, pero eso no quiere decir no tengo renta, no tengo cómo hacer, ¿verdad? Entonces, allí viene la interpretación, me parece, poco adecuada de estos instrumentos, que en realidad son, a mi criterio, más instrumentos económicos, ¿verdad? Para tratar de pagarle a menos cantidad de personas, entendiendo la situación crítica digamos, del fisco en este momento y de la situación general del país, ¿verdad? Pero a mí me parece que este es el objeto de la discordia, digamos, ¿verdad? Yo quería hacer nomás esa aclaración antes, como un aporte de mi parte y darle la palabra al senador Amado Florentini y después escucharle a nuestros invitados. O no sé si él prefiere escuchar primero al viceministro y al director de pensiones no contributivas. Gracias, Presidenta. Yo realmente, por si me desconecte, yo quiero plantear que escucharle al viceministro, o sea, al equipo del Ministerio de Hacienda, pero dejar para el próximo martes el dictamen, de tal forma que podamos trabajar bien y sacar un buen proyecto. Evidentemente, el objetivo de esta ley es que no se le excluya más o se le bloquee a ningún beneficiario de la pensión alimentaria para adultos mayores porque se fueron a hacerle un censo y no lo encontraron en su casa, o encontraron que su casa es de material, o sea, y tiene unas. Y yo proyectaba una, y eso también para el viceministro, que está ahí para ver si te tocamos un poco el corazón, eh, proyectaba en la sesión la casa de un albañil que tiene 77 años, que ya no está en condiciones de trabajar. O sea, así como decía la presidenta, no tiene renta. Su señora ama de casa, 68 años, pero por supuesto, fue albañil, trabajó como albañil toda su vida. Evidentemente tiene una casa de material, o sea, no va a construir una casa de otro tipo. Y también proyectaba la casa tenemos, por lo menos en redes sociales, publicamos la casa de una señora que su marido falleció por COVID, que tiene una casa muy humilde, pero cuando se fueron los censistas, evidentemente la señora no estaba en su casa, pues estaba internada por COVID. O sea, el intendente de Fuerte Olimpo nos pasa un listado grande y nos envía la foto de las personas excluidas. O sea, estamos hablando de Cordillera y el Chaco. Sucede en muchos lugares, entonces que no se le excluya más. Entonces, ese es mi pedido, Presidente, así a los colegas delante de la comisión y también para que el viceministro tenga en cuenta. No, esto no le va a costar un solo guaraní más al fisco. O sea, esto no, así como decía Ricardo, no tiene impacto presupuestario. Lo que queremos es darle la seguridad a aquel que recibe esta platita, que no se vayan y le digan, mira, van a venir los Hacienda y vos estás en riesgo y empieza. Hay muchos, eh, hay muchos beneficiarios que incluso entran en depresión después que se le quita esta platita. Entonces, ese es el objetivo, Presidenta, y por si por ahí me quedé sin señal, entonces mi pedido. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, senador. Le pasamos la palabra entonces al viceministro de Economía. Muy buenos días, senadora. Muchas gracias. Marco Liceche, viceministro de Administración Financiera, senadora. Y mi colega Iván está por otro lado. Bueno, Mira que yo nombro muchos ministros acá.
Porque por ahí te puedo nombrar ministro de Hacienda también. A la pucha. Así es que... Va a estar muy feliz, Oscar. Oscar va a estar muy feliz. Que se cuide nomás el ministro, porque amanezco yo con una idea así y después puedo poner en práctica. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero hacer unos comentarios generales y después entrar en particular en el proyecto. Algunas cosas que ya el otro día el ministro Oscar justamente estuvo mencionando y quería hacer énfasis en eso ahora. En primer lugar, reafirmar que la ley, justamente como explicaba la senadora, vigente establece un criterio de vulnerabilidad social. Y me quiero quedar ahí porque eso es muy importante entender porque primero era pobreza en la ley anterior y ahora vulnerabilidad. Justamente porque al entender que nuestro sistema jubilatorio todavía tiene una penetración muy baja, todos sabemos que ese es un punto que tenemos que analizar en algún momento, la reforma del sistema jubilatorio. Solamente un 20% de la población que trabaja se jubila, un 80% no tiene jubilación. Ese es el problema de fondo, finalmente. No discutiríamos esto si el sistema jubilatorio funcionara y la mayor parte de la gente que trabajara tendría, estar en formalidad. Este programa no existiría, ¿verdad? Entonces, este programa nace en la intención de poder darle, no una jubilación, porque no podemos hablar de jubilación, pero sí por lo menos darle una ayuda a aquellas personas que no han podido jubilarse, como dijo la señora, que han trabajado toda su vida y que no han podido tener que no tienen un ingreso, al llegar al final de su vida y no tienen un ingreso. Entonces, este proyecto básicamente, o sea, este programa tiene ese objetivo de darle una ayuda mínima, porque es mínima, 500.000 guaraníes, obviamente es una ayuda mínima, pero que es una ayuda importante para estas personas. Entonces ahí el tema, ¿cómo vamos a distribuir esto? Porque finalmente, cuando hablamos de universalidad, podemos tropezar también con muchas injusticias de darle recursos a personas que no necesitan, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se mete, primero se puso pobreza y después para darle más focalización aún se puso esa palabra de vulnerabilidad social, que no es un invento, sino que básicamente nace, si vemos programas similares en otros países, básicamente ese filtro que se aplica para que los recursos que siempre son limitados lleguen a aquellas personas que más necesitan. Eso no quiere decir que otra persona que también necesita no reciba, sino que tenemos que buscar a aquellas personas que dentro de ese universo realmente más requieran ese ingreso. Entonces, cuando nosotros bajamos esa definición de vulnerabilidad social en la ley, bajamos a un nivel operativo, nos basamos básicamente en criterios objetivos. Podemos discutirlo, como dijo la senadora, finalmente son criterios que la propia estadística y censo establece, esos criterios de vulnerabilidad social con los índices de calidad de vida. Y ahí tenemos indicadores que son monetarios e indicadores que son no monetarios, para que ustedes más o menos conozcan. Los indicadores monetarios tienen que ver justamente con el ingreso que pueda tener el núcleo familiar, descartando que la persona beneficiaria tenga un ingreso, porque obviamente si esa persona tiene una jubilación o es contribuyente, obviamente ya directamente no se le incluye porque está teniendo un ingreso esa persona. Pero en el caso que no tenga un ingreso, se analiza el núcleo familiar. Y ahí es donde podemos discutir la metodología, pero básicamente es donde se analiza todo lo que ustedes mencionaron, ¿verdad? Si la familia, el núcleo familiar tiene ingresos, los hijos que viven con esa persona, si las casas es de material, si el auto, si tiene un auto, si tiene una moto, si tiene un aire, pero no es que ese aire en particular tiene un aire acondicionado, ya es factor de exclusión. El contexto general es lo que se analiza a través de esa encuesta, ¿verdad? Entonces, de esa encuesta que se realiza, sale un indicador, un número, que es el que nosotros usamos como criterio, porque si no, no vamos a tener tampoco ningún criterio para poder definir o poder establecer la vulnerabilidad. Y ahí es donde esa persona o ingresa al programa o se le excluye. Y ahí es muy importante ver los números que mencionó el ministro el otro día. 232.000 beneficiarios entraron con ese mismo instrumento. El mismo instrumento que estamos criticando permitió que ingresen 232.000 personas. Solamente de enero a junio, a mayo, 18.000 personas ingresaron. El mismo censo, el mismo criterio. Entonces, cuando hablamos de que este censo es el problema, yo creo que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 600 casos de bloqueo tenemos sobre 232.000. Si cita en la exposición de motivos innumerables casos, pueden ser muchos los casos, pero nosotros tenemos números exactos. 592 personas hoy están bloqueadas. Sobre 532.000, o sea, es 0,2%. Obviamente, como dijo el ministro, yo me reafirmo, una persona que cobre, que sea excluida injustamente, es grave, ¿verdad? Porque esa persona obviamente requiere esos recursos. No discutimos eso, sino que en el volumen que nosotros manejamos operativamente,
es mínimo el impacto de los bloqueos. Y si analizamos otra vez los motivos de los bloqueos, la mayoría son porque esa persona no se ubicaba en el lugar donde ella se inscribió o donde él se inscribió. No es por el tema de económico, digamos, si es que tiene un auto, una casa. Ese es el menor de los factores de exclusión. El mayor de los casos, y después el director puede darnos seguramente un poco más de precisión, es porque la persona no se encuentra en su lugar declarado. Y ahí tenemos varios factores. Puede ser, como dice el senador, el caso de esta persona que estaba enferma y podemos verificar, porque está la figura de la reconsideración, ¿verdad? Si esa persona reconsidera a través de su distrito, tenemos el representante distrital, se vuelve a verificar y esa persona va a volver a ingresar. Ahora, hay casos de personas que se mudan de un municipio a otro y ya no están en ese núcleo familiar. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos, por ejemplo, ¿verdad? O personas que en un censo en particular, porque el censo finalmente es una foto del momento, y después de 2 años volvemos a verificar la misma foto y ya no es la misma, ¿verdad? Es otra situación económica de la familia donde vive la persona. Entonces son elementos que es lo que nosotros analizamos y consideramos pertinentes dentro de lo que hoy de fondo establece la ley. Ahora, si cambiamos el objetivo de la ley, como dice la senadora, vamos a un criterio de universalidad, obviamente esto ya no vamos a discutir. Ahí vamos a tropezar con otro inconveniente que va a ser el inconveniente financiero, porque estamos hablando que se podría duplicar el costo del programa, ¿verdad? Entonces, es para tener en cuenta nomás las dos visiones, ¿verdad? Una visión es focalizar, y para focalizar necesitamos una herramienta técnica para focalizar. Esa herramienta técnica obviamente no es infalible. ¿Podemos cometer errores? Sí, podemos cometer errores. Y lo que yo recomendaría como técnico es mejorar en todo caso o ayudarnos a mejorar en la herramienta para que esa focalización sea mejor. Y si vamos a discutir cambiar del modelo y no a la universalidad, entonces seguramente vamos a tener que discutir la parte financiera, ¿verdad? Ya no vamos a discutir seguramente la cuestión de focalización, sino que vamos a discutir cómo tener los recursos para poder pasar de 200.000 personas que tenemos hoy a 400.000 o más personas que son las que están en esa franja etaria que no tienen una jubilación, ¿verdad? Entonces son puntos que queremos discutir, eso en general. Ahora en particular, en cuanto a la ley en particular, hay muchos factores que no son considerados, partiendo de los fallecimientos, por ejemplo. No, si bien es una obviedad, yo creo que hay que poner en la ley también los fallecidos. Tenemos que poner también eventualmente qué pasa con las personas que ya no están donde han declarado su residencia. ¿Qué hacemos con esas personas que no están ahí? Porque también recibimos, es importante también entender que recibimos denuncias de los propios ciudadanos de esas localidades, tanto de personas que ya no están ahí, como también de personas que declararon que son vulnerables, pero en realidad no lo son, ¿verdad? Y recibimos esas denuncias de los propios ciudadanos y nosotros a partir de ahí hacemos las investigaciones también, ¿verdad? Entonces, decía los fallecidos, decía los denunciados, en este caso los denunciados, la tenencia de ganado es un punto a discutir. 30 puede ser poco, mucho, no sé, pero sí es una realidad que muchas personas tienen ganado, ¿verdad? Y eso es un signo de ingresos, ¿verdad? De la familia o de la persona, ¿verdad? Ya al no tener otro tipo de ingresos y tener ganado es un factor que se incorporó en su momento. Por eso digo, no sé si 30 es mucho o poco, el número no sé, pero tal vez deberíamos pensar eso. También el tema de la residencia en el territorio nacional, tenemos gente que en algún momento se censó en Paraguay, pero después figura en el sistema, figura que está en Argentina, por ejemplo. ¿Qué hacemos con esos casos, verdad? ¿Qué hacemos con el caso decía ya, de los que no tienen movimiento por 90 días? Que uno ve que no tiene movimiento por 90 días su tarjeta, que no ha retirado el dinero, ¿verdad? Nosotros bloqueamos preventivamente en esos casos. O sea, hay cuestiones, yendo a la ley, como les decía, que tal vez, si esa es la intención, podemos sentarnos a mirar, pero yo iría más a la cuestión de fondo, diría que lo que tenemos que discutir, como dice la senadora, es si nos quedamos con este modelo, deberíamos mantener un criterio de focalización que podemos mejorarlo. Pero si vamos a cambiar de modelo, esa es otra discusión que básicamente pasa por lo financiero. Entonces, ese era un poco el panorama que quería mencionarles y también pedirles que nos permitan enviar todo esto por escrito, ¿verdad? Que entiendo que ya hubo un expediente que se generó, así que vamos a estar enviando todos estos detalles también por escrito para que ustedes puedan analizar y tener en cuenta en su estudio, en su análisis, eh, para que puedan hacer un dictamen con la mayor información posible al respecto. Se me quedo por ahí por el momento y si tienen alguna pregunta puntual, estamos para escuchar.
Gracias, viceministro. El senador Florentín quiere otra vez hacer uso de palabra. Sí, no, presidenta, para el viceministro. Acá lo que estamos hablando es que solamente de la exclusión o bloqueo. Ahora el tema de por fallecimiento, ese punto que se va a vivir en otros países, no sé si sería algo que o sea, deberíamos considerar, pero todo lo que sea, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es cuando es que se le golpea demasiado a los que se le excluye, a los que se le quita, se le juega, perversamente se le juega. Y te hablo así como un ser humano, no te imaginas la situación en que se le pone a ese abuelito, a esa abuelita. Por eso yo digo, no querer, o sea, yo entiendo perfectamente que por la situación del fisco y el impacto financiero que puede existir, bueno, no vamos a entrar a discutir la universalidad para la inclusión, pero una vez que estén incluidos, bueno, se le consideran ya que sea universal, por lo menos, bueno, y a lo mejor vamos a suponer que los 592 casos que usted menciona, que creo que hay mucho más, estén fuera de rango. Son 592, pero si de esos 592 nosotros consideramos que 100 se le excluyó en forma injusta, todo ese tiempo hasta la reconsideración es impresionante, viceministro. O sea, acá nosotros no, yo soy muy consciente y por eso no planteé referido a excluir la palabra de vulnerabilidad social, un proyecto mucho más grande, abarcante, que tiene que ser más debatido, que a mi criterio debe ser así. Pero para mí que esto alguna vez va a tener que ser universal, pero eso va a depender mucho de muchos, o sea, va a depender de muchos factores. Así es que este proyecto de ley no tiene ningún impacto financiero ni presupuestario, pero sí le va a tranquilizar a mucha gente. Y tampoco hay que olvidar que se van dirigentes políticos avivados y le dicen, mira, van a venir los Hacienda y si uno está en esta línea, entonces nosotros no te vamos a defender. ¿No? Suceden muchas cosas, entonces hay que darle tranquilidad a aquel que recibe su platita. Ese es el objetivo, viceministro. Y las modificaciones, por supuesto, vamos a analizar y creo que sí hay que incluir algunos puntos, pero con mucho gusto. Gracias, senador. Le voy a pasar la palabra al senador Rasmussen, pero yo creo que está Juan Carlos también con nosotros. Él conoce en Navidad del año pasado, semanas antes de Navidad, yo le pasé la denuncia de una persona que de San Pedro se fue a Itapú, algo así, de un hijo se fue al otro hijo. Hizo todos los trámites, pasó Navidad, pasó Año Nuevo, pasó Reyes, el señor esperando su platita, pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, y él lo sabe porque le torturé al pobre Juan Carlos y que ya está, que se va a ir el censo, que si hizo el trámite, que si no hizo, fácilmente, no sé ni, finalmente no sé ni si logró o no que sea reconocido, ¿verdad? Porque ahora que usted me dice que en la nueva familia otra vez se mira si el aire está en la otra familia, etcétera. Aquí el mayor elemento de diagnóstico social tiene que ser la renta, ministro, no la casa que tiene, porque la casa, hoy con el COVID, hoy tenemos gente de clase media alta que está en la lona, por la crisis que se dio. O sea, perdió su rentabilidad, perdió su trabajo, cerró su negocio, se llenó de deuda y tiene una casa que era producto del proceso de acumulación de muchos años de trabajo y de bienestar, pero hoy no tiene rentabilidad, no tiene cómo comer, no tiene cómo pagar sus deudas, no puede hacerlo. Esa es la situación que esta pensión quiere resolver, la renta, la capacidad de tener dinero todos los meses para gastar, no dónde exactamente vive. Y la renta en la tercera edad no se da por la casa que tiene o lo que sea solamente. No digo que no se coloque el criterio, ¿verdad? Si la casa es una casa, digamos,
de un multimillonario o una multimillonaria, entonces evidentemente es muy claro, ¿verdad? Pero el poner nomás tiene piso de coso, tiene como hace el censo, ¿verdad? Tiene aire, tiene luz, no, tiene no sé qué, o sea, como decía, creo que, no recuerdo si fue el senador Salim Busaki cuando estábamos hablando de este tema de la tercera edad, es como que le digamos, anda, echa todo tu baño de material y hace de letrina, porque si no, no te van a dar, una cosa así, tenemos que disfrazarnos de pobre para en realidad gente que no tiene renta, no puede sostenerse todos los meses. Ese tiene que ser el criterio, con todo respeto, ¿verdad? Le paso la palabra al senador Rasmussen y ya prometo no interrumpir. Gracias, presidenta. Bueno, ahora la verdad que me quedó más claro el proyecto de ley presentado por el senador Amado, ahora que digo que le escuché, ¿verdad?, explicar, porque también a mí me creaba esa confusión si estábamos tratando el tema de fondo de la vulnerabilidad o hacia dónde iba dirigido, digamos, el proyecto, ¿verdad? Entonces, de mi parte, por lo menos me quedó más claro. Yo creo que el tema de la vulnerabilidad, tanto como decía la senadora Martínez, así como el viceministro, es una discusión de fondo, digamos, que tiene muchas implicancias, ¿verdad? Por un lado lo financiero, pero yo creo también por otro lado, de una vez por todas tenemos que mejorar nuestra seguridad social, ¿verdad? O sea, no puede ser que nos sigamos planeando hace 20 años que IPS no funciona y que los trabajadores son informales y no hacemos nada, seguramente de los tres poderes del Estado, para mejorar eso, ¿verdad? Entonces, un sistema, obviamente un sistema no contributivo es mucho menos sostenible que un sistema contributivo, ¿verdad? Acá lo que tenemos que hacer es que el 20% de IPS vaya a 90% como en Uruguay, y que todo el mundo contribuya y que todo el mundo viva bien en su vejez, ¿verdad? Pero lastimosamente no quedamos siempre en el parche, y cuando vamos a tratar el fondo, seguramente no se habrá interés o lo que sea, y nunca se trata el fondo de la cuestión ni siempre el parche, ¿verdad? Pero ahora que me queda más claro el proyecto presentado por el senador Florentín, yo entiendo que lo que a él se refiere es que los adultos mayores, digamos, beneficiarios de la pensión alimentaria, que ya reciben la pensión alimentaria, hay que ver cómo se redacta, ¿verdad? O que ya reciben el fondo, el aporte no contributivo de la pensión alimentaria establecida en la ley tal, solo podrán ser bloqueados o excluidos. O sea, ahora entiendo que su proyecto de ley se refiere a los que ya reciben, ¿verdad? Entonces, sí creo que sería interesante que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Pensiones No Contributivas, digamos, nos dé más información de qué se puede agregar y modificar. Esto que hablamos, ahora obviamente el que vive en el exterior y bueno, probablemente se tenga que suspender por lo menos temporalmente, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Probablemente sea oportuno agregar que es obvio, ¿verdad? Pero que el que fallece, o sea, esta no es una pensión, digamos, que va a ir, digamos, a los hijos, por ejemplo, como si es la contributiva, ¿verdad? Entonces, ahora me queda mucho más claro, ahora entiendo por qué el senador Florentín decía esto no va a aumentar en los gastos, ¿verdad? Porque se está refiriendo a los que ya reciben materialmente, digamos, ¿verdad? No a los beneficiarios en genérico ni a los potenciales beneficiarios, sino a los beneficiarios que ya reciben. Hay que ver cómo se redacta, ¿verdad? Entonces me parece oportuno postergar una semana con esa lógica que entiendo que es la del proyectista. El Ministerio de Hacienda nos podría acercar las modificaciones, de hecho a ellos le podría hasta servir esto, poner por ley, para que después no haya discusiones quién puede ser bloqueado y quién no, ¿verdad? Y también creo que el objeto del proyectista, que me parece oportuno, es que realmente la persona de 65 años o más que haya sido encontrado en situación de vulnerabilidad social, qué sé yo, cuando cumpla 75 no se le haga un censo y se le diga, bueno, ahora más ya no recibí, y me parece que puede ser eso complicado, ¿verdad?
Pero bueno, eso, Presidenta, de mi lado, yo la verdad que con esta aplicación me queda mucho más claro el objeto del proyecto de ley. Y bueno, y creo que también es muy oportuno que participe el Ministerio de Hacienda, que finalmente es la autoridad de aplicación, ¿verdad? Y que nos acerquen en este sentido también, si es que entendí bien, ¿verdad?, sus propuestas de modificación. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Armelinda. Gracias, Presidenta. Es la tercera o cuarta vez que estoy participando sobre este mismo tema de tercera edad. En aquella oportunidad dieron estas estadísticas: 229,000 beneficiarios, 784 bloqueados, que según Hacienda es 0,34%. Es muy poco, pero sin embargo 784 familias, tanto varones como mujeres. Yo estuve la semana pasada en Curuguatú y de paso le visité a una señora de 83 años con una hija de 59 años especial y un marido ciego. Ella estaba cobrando su tercera edad, la señora, no el señor, pero tenían ellos vaca, ganados. Pero ahora ya no tiene y tampoco dan de baja en Senasa, porque o sea que si se pide informe en Senasa, ellos tienen, ¿por qué? Porque ellos tienen que dar de baja de que ellos ya comieron todo su ganado. Dentro de estas 784 bloqueadas es lo que es demasiado pesado. Y verle los indicadores para calificar también yo creo que hay que ser analizado en profundidad. ¿Por qué? Porque hay abuelas, abuelitos que están en la casa de su hijo y su hijo tiene otra vez su familia. Entonces, ¿y qué es lo que yo me doy cuenta en tantas quejas que tienen la tercera edad? Es la queja de que ella no puede. Ella quiere tener su platita de 548,210 guaraníes. No, es ni 1 millón, no estamos hablando de 1 millón, estamos hablando de 548,210. Ahora, a mi criterio muy personal, yo creo que se necesita un trabajo coordinado más serio entre Hacienda y los técnicos o las personas designadas por la Junta Municipal. Porque quienes también se quejan, los intendentes. No estamos hablando de Colorado, de liberal. Ahora, cuando esto se politiza, sí que es grave. Entonces, la consecuencia que tiene son los de la tercera edad. Es culpa y coja el cuero hueco. Entonces, la vez pasada, ya en la segunda reunión que participé, inclusive le llamé otra vez al señor Juan Carlos Cabrera, que es el enlace entre Senado y Hacienda, para ser designado un técnico o una persona en Hacienda que tenga que hacer un trabajo coordinado por las personas designadas por la Junta Municipal, para que de esa manera, ¿quiénes son los que le conocen a la tercera edad o a sus habitantes del distrito? Son los intendentes. Ahora, aquellas personas que mueren, que no mueren, eso ya es otra cosa. Quebranta, preocupa los 784 bloqueados, que para Hacienda es 0,34 nomás, pero son 784 personas que no reciben. Y también tener como criterio de que el hijo tiene plata. El hijo tiene su familia también. Entonces, y el autoestima de esa persona de edad. Y no estamos hablando, porque yo los de tercera edad que conozco son de 83, 84, ya no le quedan, pero quieren mejorar su carga. ¿Por qué? Porque ese 548,000 le va a pasar otra vez seguramente a su nuera, a Eco Yoguatas y nada las cosas. Ella quiere también colaborar, porque hay tercera edad también que ya están en la casa de su hijo ahí postrado, pero no tiene. Entonces, yo creo que tiene que haber un trabajo más coordinado y objetivo entre Hacienda y los municipios. Y también hasta ahora, yo al menos no sé, a lo mejor en la comisión de donde está Apuril,
se le informó ya de quién es el enlace, más la persona encargada del ministerio con quien podemos hablar sobre las personas de tercera edad bloqueadas. ¿Se van a ir a verificar de nuevo? Muy bien, se van a ir a verificar. ¿Con quiénes se van a ir? Con la persona designada de Hacienda. Y esos indicadores, Presidenta, para ser otorgada el 548.000 guaraníes beneficiados, tenemos que analizar. Yo creo que los indicadores deben ser objetivos y debe haber una coordinación. A mí se me hace que entre la municipalidad y Hacienda no hay coordinación. Discúlpenme si yo estoy equivocada, pero dentro de mi ignorancia estoy diciendo, y esta es la tercera vez que estoy participando sobre este mismo tema. En la bancada, luego también participamos en Desarrollo Social, en la Comisión de Desarrollo Social, con el senador Apuril y ahora nuevamente con esto. Ahora, ¿cuáles serían las decisiones? Ustedes se van, nosotros nos quedamos y no se hace absolutamente nada. Gracias. Gracias, senadora. No sé si el director de pensiones no contributivas querría darnos alguna información y vamos a pasar ya a postergar, voy a poner a votación la postergación. Ya tenemos. Senadora, si me permite hacer un comentario. Sí, adelante. Sí. Una pregunta nomás, presidente, si me permite, Sí. para el doctor, economista Juan Carlos Cabrera, ¿verdad? Él estuvo presente cuando estuvimos con el señor ministro, donde llegamos al acuerdo para la firma justamente de este convenio. El convenio está para la firma en la presidencia. Nosotros ya no podemos hacer más nada porque es el presidente del Senado el que, digamos, es el encargado de firmar, ¿verdad? Como presidente de nuestro colectivo. No sé nomás si hay un tema de que cómo se va a elegir nueva presidencia y qué sé yo, le va a dejar ya al próximo presidente o cómo va a ser el tema. Pero está en mesa de la presidencia el convenio y creo que hay un acuerdo. El señor Juan Carlos Cabrera nos puede inclusive adelantar quién fue la persona nombrada por el Ministerio de Hacienda para hacer el nexo con la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Para aclarar un poquitito, no conmigo, ¿verdad? Y a partir de ahí, lo que se hace es canalizar todas las municipalidades a través de ese convenio, ¿verdad? Pero lo que expresó la senadora Melina no deja de ser una preocupación muy interesante. O sea, la descoordinación es uno de los problemas y por eso justamente se trata de abordar esa descoordinación a través de un convenio, ¿verdad? Eso es, pero por ahí la información nos puede adelantar, presidenta, eso nomás. Gracias, senador. No sé si Juan Carlos. Sí, buenos días, senadora, y a todos los presentes. Sí, hemos recibido el convenio. El día de ayer justamente le he remitido a Antonio Sánchez algunas propuestas también para la firma del convenio por parte del Ministerio de Hacienda. Ya estamos esperando solamente la confirmación del horario para la firma del convenio, en el cual lleva inverso también la persona designada por parte del Ministerio de Hacienda. Eso ya lo tenemos todo, ¿verdad? Ahora, si el viceministro que está ahí presente autoriza que podamos remitir directamente ya a la comisión antes de la firma del convenio la designación de esa persona, entonces así lo haríamos, ¿verdad? Entonces le paso un poco al señor viceministro a la vez de informar la situación que está la firma del convenio. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Viceministro. No, básicamente eso, senadora, que ya hemos enviado una propuesta con algunos ajustes de la propuesta que habíamos recibido, básicamente acorde a lo que establece la legislación vigente, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún inconveniente, también ya tenemos también la persona que va a ser la encargada de recibir todas las denuncias o las consultas que hagan a través del Senado o a través del Congreso sobre casos puntuales o de distintos distritos, justamente para brindar toda la información más detallada posible y de primera mano. Esa siempre ha sido la intención. Tal vez por los expedientes a lo mejor justamente no es muy adecuado, pero sí al tener un nexo directo
se puede establecer reuniones periódicas, quincenales, no sé, cualquier cosa que estoy diciendo, ¿verdad? Pero básicamente ya va a haber una comunicación fluida con un nexo también que designe el Congreso que pueda traer toda esa información o las consultas o las denuncias y poder brindarle la información acerca de por qué estas personas han sido excluidas o lo que sea, ¿verdad? Pero darle esa información. Solamente quiero referirme brevemente al comentario de la senadora Ermelinda. Entiendo perfectamente. Y justamente eso le quería decir. Hace un mes eran 780, hoy ya son 592. Esto es dinámico. El censo es una foto del momento, eso es importante entender. Y toda la condición de vida de la persona puede cambiar en un año o puede no cambiar nunca también. Pero eso justamente es lo que nos da este instrumento. Y repito, puede ser falible, claro que puede ser falible, nos podemos equivocar y podemos mejorar el instrumento a través de estas justamente críticas que recibimos. O sea, no estamos nosotros de ninguna manera ajenos a eso, pero necesitamos una referencia para poder analizar, porque así como hay, como dice la señora Melinda, alguien que vive con su hijo y que tiene una casa y un techo, hay otro adulto mayor que no tiene nada, ¿verdad? Entonces, entre darle a ese que no tiene nada y el que sí tiene una casa y vive con una familia que le da por lo menos alimento, entonces este instrumento le focaliza a esa persona que no tiene nada y nos gustaría darle a todos. Nosotros no estamos ajenos a eso, nos gustaría darle a todos que sea universal, pero sabemos que eso nos va a costar recursos, no a nosotros, esto no es Hacienda, siempre decimos eso, no es una caja que tenemos acá atrás, ¿verdad? Sino que a todos los ciudadanos de la República a través de sus impuestos le va a costar más esos recursos y como dice el senador Rasmussen, acá es apuntar a la cuestión de fondo que va a llevar su tiempo porque no vamos a cambiar la situación jubilatoria en 5 años, ¿verdad? Va a llevarnos solamente más tiempo, pero que en 10 años o la siguiente generación ya no hablemos de este programa, ¿verdad? Ya esté cubierto en un 80-90%, eso sería lo ideal. Así que, senadora, estamos a disposición. Creo que Juan Ángel quería hacer algunas puntualizaciones también, el director de pensiones. Muy buenos Gracias, días. viceministro. Sí, adelante. Gracias, presidenta. Muy buenos días a los miembros participantes de la reunión. Bueno, algunos puntos así, nada más, no responderle específicamente. Sí, disculpe, ¿será que puede habilitar su cámara si no le crea inconveniente? Nada más para dar algunas precisiones. La ley establece, por ejemplo, los residentes en el país, por lo tanto, los que no residen no pueden recibir la pensión así básicamente. Comparto plenamente lo que dijo la senadora, en el sentido de que tienen registrado ganado en su nombre. Esas familias son, digamos, excluidas porque hay un registro administrativo, ¿verdad? Y para nosotros es un factor de exclusión directa. La ley dice que hay que excluir si tiene tanta cantidad de ganado. Entonces, nos vemos obligados a aplicar esas medidas. Nosotros aplicamos la medida de bloqueo como una medida intermedia para no excluir y seguir manteniendo en nómina. ¿Por qué motivo, verdad? Porque el viceministro habló de los 90 días. 90 días está en la ley de presupuesto anual que nos establece y se parte de un supuesto de que es la presunción de fallecimiento. Porque 90 días no es racional a una persona que está en situación de vulnerabilidad no retirar su dinero. Puede haber factores diferentes al fallecimiento, pero generalmente es por fallecimiento, entonces nos genera riesgos de gestión. Ahora bien, con respecto a la vinculación con la municipalidad, la ley en ese sentido establece que se va a establecer a través de las juntas. Estas juntas designan una o dos personas de acuerdo a los consensos que llegan internamente al colegiado para acreditar ante el Ministerio de Hacienda. Esa persona tiene su nexo en el Ministerio de Hacienda. Entonces, cada designado conoce con quién consultar sus casos. Existe esa vinculación. Ahora, con respecto al intendente municipal, la ley no prevé un mecanismo de contacto, sino que ya establece quién es el nexo. Esas son así algunas precisiones. Y volviendo al tema de los factores de exclusión absoluta, para nosotros acá, digo en comisión, fue de terror cuando implementamos la ley. ¿Por qué? Nos obligaba a excluir a la gente directamente por esos factores de exclusión, sin discusión. Entonces, son elementos en la cual nos obliga a hacer cruces y verificaciones continuas para poder mantener si están o no en condiciones de permanecer en el programa. También compartimos plenamente lo mencionado por el senador Rasmussen, en el sentido que esto tiene que involucrar una reforma mayor a lo que
estamos teniendo actualmente en materia de seguridad social. ¿Por qué? 14% del paraguayo promedio podrán jubilarse, el resto no. Eso es insostenible a largo plazo. Esos son algunos puntos así de una rápida reacción lo que podría tener. Gracias. Muchas gracias al director. Bueno, yo creo que el próximo martes, de todas maneras, con el trabajo que se va a hacer con la Comisión de Hacienda, buscando una mejor redacción y a pedido del propio proyectista, que es el senador Florentín, vamos a tocar de nuevo este tema, de modo que yo les agradezco a todos los invitados por su participación, pero voy a poner a consideración la postergación. Ya tenemos a los invitados para el siguiente punto del día y a las 10 tenemos la sesión extraordinaria. Entonces, quisiera pasar al siguiente punto. Entonces voy a poner a consideración la postergación. Los que estén a favor, por favor, si pueden votar con acrílico verde o elevando la mano. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, viceministro, también a Juan Carlos, al director de pensiones contributivas y a todos por su presencia. Vamos a pasar al segundo punto del día. Para este punto nos acompaña el ministro de Agricultura, así también el avala de la Comisión de Economía con todos los miembros de su comisión. También le damos la bienvenida a él y a todo el equipo. Y pasamos, le pedimos disculpas, ministro, que le hicimos aguardar un ratito, pero habrá visto que estábamos en un tema también muy importante y sobre todo muy reclamado por la ciudadanía. Ricardo, si pasamos al siguiente punto, por favor. Perfecto, gracias, presidenta. El siguiente punto es el proyecto de ley que modifica parcialmente la ley número 6.669/2020 de recuperación económica MOPC y Ministerio de Agricultura para la agricultura familiar campesina. Este proyecto modifica esa ley que mencionaba en la parte que le corresponde exclusivamente al Ministerio de Agricultura para la agricultura familiar campesina. Realiza una reprogramación de los recursos del Ministerio de Agricultura y por un monto de 111.2 mil millones de guaraníes, y parte de esto, 20.422 millones, se transfiere al crédito agrícola de habilitación, como se puede ver en el cuadro. Esto se refleja en el cuadro presupuestario y donde se puede ver los objetos de gasto afectados y la diferencia que ahora irá al crédito agrícola. Pero en donde se puede ver más claramente es en este anexo, que es el anexo B, donde se describen las actividades. Por ejemplo, en el ítem 2 se disminuye en 115 mil millones, de 115 mil millones a 4 mil millones, arrojando una diferencia de 111 mil millones de guaraníes, que es el que financia finalmente los ajustes de los siguientes ítems 7 y 8, como se puede ver también, y el monto que luego se transfiere al crédito agrícola. El ítem 2 se refiere a transferencias para el financiamiento de instalación y puesta en funcionamiento de pozos artesianos con sistema de riego y sombraje con sistemas de distribución de agua, y para el financiamiento de proyectos de producción de aves, cerdos, ovejas y otros animales menores, que es el que finalmente se disminuye, y se incrementa en esos montos de 70.2 mil millones el ítem 7, que es adquisición de mochilas pulverizadoras, film plástico, mallas de media sombra, cintas de goteo, mulching, herramientas menores, plantines, semillas y hortalizas y otros rubros de autoconsumo y renta. Y el ítem 8, que es adquisición de mochilas pulverizadoras a motor a ser entregados a productores de la agricultura familiar para trabajos de fumigación. Presidente. Gracias, Ricardo. No sé si le escuchamos al ministro. Sí, muy buenos días para todos, todos los senadores. Un gusto estar acá, y también para todos los presentes. También escuchar todo lo que sucede ahí siempre es muy interesante, porque es bueno estar informado de todas las deliberaciones que tenemos en el marco de
ese foro. Sí, la entiendo yo que esta modificación de ley, entonces quisiera entrar un poco en contexto. Esta ley fue aprobada ya el año pasado, en los cuales de los 25 millones de dólares que estaban previstos de transferencia en la ley, 14 millones de dólares eran en el rubro 873, que es de transferencias a organizaciones, paralelamente también había un acuerdo del Senado, o del Congreso en este caso, en el cual solo se podía transferir a las organizaciones que estuvieron en las manifestaciones para conseguir este rubro en el objeto de gasto 873, que es transferencias a organizaciones. Por otro lado, también esta ley tenía un anexo donde se especificaba que solamente podría ser usados los recursos en base al anexo, donde se señala una serie de gastos que son los gastos elegibles a través de esta ley, y en el cual también excluye algunos elementos que desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura y el éxito de los programas que viene desarrollando el mismo Ministerio de Agricultura son los más exitosos, como el de la mecanización de la agricultura familiar, en el cual los equipos para mecanizar están excluidos taxativamente de esta ley. Por otro lado, las organizaciones beneficiarias de esta ley ya han recibido del 2016 al 2020 transferencias por más de 36 mil millones de guaraníes, y ahora con esto estarían llevando los que están establecidos en el marco de esta ley. Desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, este objeto de gasto, el 873, es bastante complejo. El impacto del uso de estos recursos es también bastante relativo, y prueba de ello es que todos los años tenemos que vienen por más y más recursos, y para nosotros es un gran desgaste en el sentido de que nos lleva mucho tiempo el control, el uso, el diseño y el acompañamiento de todas estas iniciativas. Y por otro lado es también definir por qué una organización es beneficiaria y por qué la otra no, ya que todas se creen o tienen el mismo derecho para recibir estos apoyos del ministerio. Pero volviendo a la realidad, esta ley fue aprobada, como dije, el año pasado. Hay un mandato por cual ir ejecutando estos recursos. Estos recursos depende de la modalidad como se vienen ejecutando. Si son para apoyos individuales, una vez hecha todo desarrollado el proyecto, se hace la transferencia. Y si son para beneficiar a organizaciones, se hace una transferencia del 50%, y una vez concluido el proyecto se hace la transferencia del 100%. De los 14 millones que están comprometidos en el objeto de gasto 873, que se pretenden pasar al rubro 530, que sea para que el ministerio los administre directamente, a la fecha tenemos comprometidos 84.273 millones de guaraníes, porque tenemos que tener en cuenta que se transfiere la mitad y el resto debe quedar para el calce de la segunda etapa del proyecto. Ya llevamos transferidos a la fecha 22.494 millones y comprometidos más de 31.000 millones de guaraníes. O sea que en el caso de avanzar con esta modificación de la ley, no sé cuánto tiempo llevará esto, pero probablemente con esta dinámica, cuando esta ley se modifique, ya el rubro 873
estaría comprometido o casi comprometido en su totalidad, o que tendría un impacto sería menor en este caso. En el cuadro que nos mostró el señor Ricardo Doria al principio, que ya no tendríamos los recursos para hacer esas modificaciones. Por otro lado, nosotros veríamos de parte del ministerio con muy buenos ojos que se incluyan no solo animales menores y otros tipos de apoyo, sino que se puedan incluir las maquinarias de manera que nosotros podamos fortalecer aquellos programas que realmente tienen impacto en este cambio de la modernización o de la agricultura familiar, en que todos sabemos que es a través de la innovación tecnológica, y en muchas regiones esto pasa por la mecanización y otros apoyos que podamos darle a través del ministerio, que en este objeto de gastos están vedados, y con eso, si es que se pueden llegar a eso, sería muy positivo para muchas familias campesinas o organizaciones campesinas que esperan sumarse a este esfuerzo de mecanización que se está realizando en muchas regiones del país. Muchas gracias, ministro. No está anotado ningún colega. Bueno, la intención, porque ya tuvimos un primer debate sobre este punto, y lo llamativo de este proyecto, primero que es una iniciativa de la Cámara de Diputados, no viene del Ministerio de Agricultura. Estamos en año electoral y pareciera como que queremos, digamos, hacer una reprogramación de recursos que son un poco más estructurales, como por ejemplo construcción de pozos o establecer esta cuestión de medias sombras, y que son, digamos, proyectos de pequeñas inversiones, y transformar eso en la mochila, en aquel regalito que es propio del proceso electoral y de la utilización de los recursos públicos, y sabemos que se está dando, ministro, esa situación. No sé si con su conocimiento, pero hay miles de denuncias de la entrega de bueno, ya tuvimos al propio presidente de la República con las carretas de madera, todo un tema. Eso fue una iniciativa de la gobernación, creo, pero nuestra preocupación radicaba en eso, ¿verdad? En que pareciera una cuestión muy oportunista en un tiempo muy delicado y con cosas que son muy difíciles luego de ser controladas y que sirven específicamente para ser distribuidas, no dentro de un proyecto, digamos, organizado, planificado, de un apoyo para ayudar realmente a la superación de la agricultura familiar campesina, como usted dice, de repente con medidas de mecanización que pudieran ser mucho más eficientes. Por eso que nuestra posición, por lo menos, ahí lo hablo a título personal, era de rechazar este proyecto, y en todo caso, si usted cree que hay alguna modificación con los saldos que le quedan de aquí a lo que resta del año, y usted considera que pueden ser llevados a programas que puedan ser mucho más, que tengan una influencia mucho más estructural de generar, digamos, un cambio en el sistema de producción de pequeñas comunidades que producen poroto, que producen papa o que producen algún tipo de alimento, y se las puede ayudar en algún proyecto más integral. Me parece que en ese sentido deberíamos de avanzar, ¿verdad? Por eso que lo invitábamos a usted. También está el viceministro Marcos Eliseche de Hacienda, y ese era un poco nuestro ministro, ¿verdad? El proyecto vence el 15 de julio, por lo tanto, hoy deberíamos de avanzar en el dictamen, pero esa era un poco la cuestión que teníamos. ¿Por qué sacar de cosas un poco más estructuradas, que se habrán diseñado en su momento con algún objetivo,
para llevar a rubros que son fácilmente utilizados en tiempos electorales por personas, digamos, inescrupulosas y con otros objetivos, ¿verdad? Por eso es que, por lo menos de mi parte, estaría a favor del rechazo del proyecto, ¿verdad? No sé si hay algún colega, senador Rasmussen. Gracias, presidenta. Yo la verdad que no veo ningunos informes, o sea, respuesta a los ministerios por escrito, ¿verdad? A mí me gustaría, como falta todavía un mes del tratamiento, ¿verdad? Si nos pueden enviar, no sé si ya lo enviaron, nosotros no tenemos por lo menos en el expediente, ¿verdad? Tanto el Ministerio de Agricultura como, y ahí tengo una duda, ¿verdad? Entiendo que esto va al crédito agrícola de habilitación. Por lo menos eso aparece en el anexo, ¿verdad? Que hay un aumento en el... Sí, 20.000 millones. 20.000 millones, ¿verdad? Pero bueno, no, la verdad que no me queda muy claro porque en el anexo por lo menos dice que hay un aumento en el crédito agrícola de habilitación en el rubro 800, ¿verdad? Pero sin embargo, el ministro hablaba de que se iban a realizar y también en la exposición de motivo del proyecto de ley hablan de que se van a realizar compras, digamos, a través del ministerio, supongo, ¿verdad? Porque el crédito agrícola de habilitación, hasta donde yo sé, no hace licitaciones y compra de maquinaria y demás. No sé, desconozco, ¿verdad? Particularmente, el tema de las transferencias, en líneas generales siempre hay problemas, ¿verdad? Sobre todo el control. Nuestra posición, por lo menos con relación a las transferencias, y a mí me tocó trabajar ya en el Ejecutivo también, es que es de mucho más difícil control y pasó ahora en las gobernaciones, inclusive con el fondo de emergencia, ¿verdad? Que hicieron transferencia, inclusive a empresas fantasmas, ¿verdad? Entonces yo lo que creo que sería interesante es conocer por escrito el parecer tanto del crédito agrícola como el Ministerio de Agricultura. Este dinero va, eso no me queda claro, va al crédito agrícola o va al Ministerio de Agricultura, es para transferencia o es para comprar materiales, ¿verdad? Según la exposición de motivo dice que sale de transferencia y va para compra de materiales, maquinarias y demás, ¿verdad? Pero en el anexo del proyecto de ley dice otra cosa, ¿verdad? Entonces, si podrían verificar técnicamente qué es lo que corresponde, eventualmente si está mal planteado de diputado, sugerir modificaciones. Bueno, y ni bien tengamos eso, si tenemos ya esta semana, lo podríamos tratar el martes que viene o el siguiente, tenemos todavía un mes, y con información por escrito, digamos, poder dictaminar, ¿verdad? Entonces, eso de mi parte, Presidenta, si podemos postergar hasta tanto tengamos los dictámenes y ahí tomar una posición, ¿verdad? Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Zavala. Muchas gracias, Presidenta. Gracias por el espacio, por habernos recibido. Mi saludo también a los colegas, al ministro. En el mismo sentido del senador Rasmussen, Presidenta, creo que, vamos a decir, ya resaltó el tema de las transferencias y la falta de control sobre los mismos, ¿verdad? Y creo que el ministro habló de ciertos proyectos que están siendo exitosos dentro del Ministerio de Hacienda. Creo que deberíamos potenciar eso. Entiendo también de lo expresado por el ministro, ¿verdad? Que hay porcentaje importante, arriba del 80% que tiene comprometido y que para cuando esto termine el circuito legislativo de aprobarse, ya estaríamos prácticamente en fecha de aprobar el nuevo, de iniciar el tratamiento del nuevo presupuesto para el año siguiente, ¿verdad? Creo importante dos puntos acá, Presidenta, en el mismo sentido del senador Rasmussen, clarificar un poco el proyecto, ver, tener un poco los pareceres del crédito agrícola de habilitación y del propio Ministerio de Agricultura y Ganadería, en caso que quisiese potenciar algún proyecto en específico y si sobrasen recursos, tener eso por escrito por un lado.
y por otro lado aprovechar la oportunidad, vamos a decir, que nos convoca un poco y que está el ministro hoy presente, entender un poquitito del desafío que nos toca. Creo que nosotros tendríamos que pasar por apuntar, vamos a decir, a la modernización de la agricultura familiar campesina en todos los sentidos, Presidenta, de colocarle en la cadena de valor de los productos que fuesen, de acuerdo a la zona donde estén instalados. Creo que es necesario eso para esa superficie importante que está en manos de la agricultura familiar campesina pueda generar renta para los verdaderos pequeños productores y también para el país, de manera que en ese sentido solicito, Presidenta, cuando vayamos a tratar el presupuesto, ya lo vamos a debatir en el plenario, para que tengamos un poquitito, vamos a decir, un trabajo minucioso y detallado junto con el ministro de Agricultura para entender un poco de la problemática y que efectivamente esto sea foco de atención del legislativo, ¿verdad? Y principalmente de la Comisión de Hacienda, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Si el ministro no quiere aportar ningún comentario, entonces voy a votar por la postergación con el compromiso del ministro y vamos a pedirle también al crédito agrícola de habilitación, así como al Ministerio de Hacienda que nos manden por escrito y si se puede la próxima semana pudiéramos colocar. Yo sé que tenemos un mes para el vencimiento, pero como lo señalaba el ministro, cuanto más demoremos, va a quedar muy poco para reprogramar. O sea, finalmente vamos a llegar a fin de año o deberíamos tomar como una prioridad y definir, o si el ministro quiere tomarse la libertad de hacer una propuesta totalmente diferente, también nosotros podemos acompañar una propuesta totalmente diferente, pero que tenga su respaldo técnico y transformar esto en algo que a usted le sirva y no como una iniciativa legislativa, ¿verdad? De modo que tenga la libertad no solamente de opinar sobre el proyecto como está, sino de replantearnos cambios que usted considera pueden ser útiles para su gestión. Esa sería la recomendación, ministro. Muchas gracias y gracias a los que opinaron, tanto al senador Zavala como a Rasmussen y a usted también. En primer lugar, es tal como usted dijo, cuando nosotros hacemos transferencias, perdemos mucho el control de cómo se realizan estos trabajos y muchas veces son utilizados para fines políticos, para otros fines que no son aquellos creados y también como no creo que sea ajeno a ustedes, conocen, son muchos, están por el campo, que son proyectos que se vienen realizando ya casi consuetudinariamente con la misma gente. Este año repartimos pollitos para repartirlos nuevamente el año que viene, como se ha hecho ya hace varios años. Dan algún impacto quizás para los liderazgos o intereses locales, pero al final el agricultor sigue en los mismos esquemas. Y por otro lado, el ministerio tiene ya suficiente experiencia en programas en que estamos consiguiendo éxitos. Siempre hablamos de la inserción competitiva de la agricultura familiar en las cadenas de valor. Una palabra fácil de decir, pero complicado de realizar porque al final la agricultura tal cual como se realiza es un negocio para quien lo practica y debe ganar dinero con eso y solamente podemos ganar dinero si aplicamos el mejor conocimiento y tecnología. En ese sentido, el ministerio necesita recursos para fortalecer sus servicios de asistencia técnica, para mejorar en aquello que sabemos que es el éxito, que es la innovación tecnológica dentro de la agricultura, y no continuar con este tipo de procedimiento que sabemos que no va a dar ningún resultado. Hay organizaciones que ya han llevado miles de millones de guaraníes, pero el impacto es bastante discutible en lo que se viene realizando. Ahora tenemos estas organizaciones que llevaron ya más de 36 mil millones, ahora otro tanto más, y las transferencias se suman sin estar dirigidas a gente
que nosotros consideramos que son los que están dentro del camino para mejorar. Nosotros tenemos ya un análisis, los fondos del rubro 873 ya están prácticamente todos comprometidos y al tiempo que lleve un análisis de cambio de objeto de gasto, yo creo que ya va a ser totalmente extemporáneo, pero sí podemos mejorar en el gasto de aquello que tenemos que hacer a través de los mecanismos tradicionales de compra para que estos vayan dirigidos a cuestiones que realmente que tengan un impacto más significativo en lo que es desde distintos, desde aquellos que practican horticultura hasta aquellos que ya están introduciéndose en la mecanización de la producción agrícola, que es uno de los programas más exitosos que también estamos realizando en muchas regiones del país. Con gusto nosotros estaríamos enviando un informe y una propuesta sobre estos puntos y quedamos a disposición cuando esta distinguida Cámara nos requiera. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. A usted, también al viceministro de Hacienda que nos está acompañando y a todo el equipo, a Juan Carlos. Creo que vamos a esperar entonces si es posible dentro de la semana, y si es así vamos a tratarlo en la próxima sesión, o si no, cuando tengamos los informes respectivos. Muchísimas gracias. Voy a poner entonces a consideración la postergación hasta tanto tengamos los informes correspondientes. Los que estén a favor, si pueden por favor votar, acrílico verde, levantar la mano. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro, y al viceministro también. Y vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Creo que hay 2 proyectos que fueron retirados, pero si nos puede informar, Ricardo. Muchas gracias, presidenta. Nosotros culminamos como Comisión de Economía. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador, por su presencia y las puertas siempre abiertas para trabajar en forma conjunta. Gracias, presidenta. Gracias, Esperanza. Sí, senadora, el tercero y cuarto punto, como usted dijo, fueron retirados por una de las proyectistas. Es el proyecto que incorpora programa médico obligatorio para el tratamiento de la enfermedad epidermólisis ampollar, y el cuarto punto de salud bucal para la niñez. Por tanto, correspondería al tratamiento de los siguientes puntos, que son 2 pensiones graciables. Compañero Roberto, si puede pasar con su permiso, senador. Sí, adelante, Roberto, gracias. Gracias, presidenta. Senadores, el quinto y el sexto punto son proyectos de ley que conceden pensión graciable. El quinto punto es el que concede pensión graciable a la señorita Celeste Prates. Este proyecto de ley es una presentación del señor senador Juan Darío Monjes y es para una persona de muy escasos recursos, de 30 años de edad, que se encuentra con diagnóstico clínico secuelar de síndrome convulsivo, retraso mental moderado, discapacidad mental del 60%, factores sociales complementarios 10%, dice, sumando una discapacidad del 70%. La misma no puede realizar trabajo lucrativo alguno y sus padres son de escasos recursos y de avanzada edad, por lo que no pueden seguir pagando los diversos y costosos tratamientos que requiere esta condición, y no tienen otra opción que recurrir a esta pensión graciable. El monto solicitado es de 2.192.839 guaraníes, es el sueldo mínimo vigente, y en la Comisión de Hacienda y Presupuesto hemos verificado la totalidad de la documentación requerida por la ley, señora presidenta. Gracias, Roberto. No sé si alguien quiere, alguien quiere opinar al respecto. Los dos proyectos técnicamente corresponden, digamos, en el sentido de que tienen todos los requisitos. Entonces voy a poner a consideración la primera pensión. Los que estén a favor, si pueden por favor votar acrílico verde, o si pueden conectar sus
aunque me parece que estamos sin quórum ya en este momento, Ricardo. Estamos 1, 2, 3, 4, 6 senadores. 6 senadores. Sí, por un presidente. Sí, lastimosamente estamos sin quórum y como tenemos a las 10, son 9:23, no sé si damos por hoy hasta aquí la sesión. Creo que sí, Presidenta. En primer lugar, estamos sin quórum y podemos dejar los otros temas, si no tenemos dentro del orden del día de hoy, pasar para el próximo martes. ¿Qué le parece, senadora? Sí, yo también creo porque tenemos estas 2 pensiones y los otros proyectos son los proyectos que vamos tratando cada semana para ir sacando del archivo, digamos, que son ya simplemente por mero trámite para ir limpiando un poco nuestro archivo. Ahora, creo que no tenemos nada con relación al orden del día de hoy, Ricardo. El único punto que está en el orden del día de hoy en la extraordinaria, senadora, que corresponde a la Comisión de Hacienda, es el proyecto que crea unidades de gestión, que vuelve de la Cámara de Diputados modificado con un dictamen ya de aceptación de las modificaciones que introdujo diputados. Ninguno de los siguientes puntos de nuestro orden del día forman parte de esa plenaria, senadora. Bueno, gracias, Ricardo. Ese proyecto ya lo dictaminamos la semana pasada. Entonces, agradeciéndole a todos su presencia, voy a levantar la sesión porque no quisiera continuar sin el quórum correspondiente y vamos a reasignar estos 2 temas de pensión graciable para la próxima semana. Muchísimas gracias y nos vemos con los colegas dentro de 20 minutos, media hora en la sesión extraordinaria. Muchas gracias, que tengan buen día. Chao, gracias a todos. Chao, presidenta. Chao, chao, muchas gracias, que tengan buen día.